de mí, así como yo de Cristo. Otra vez, todos, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En realidad, en esto se resume toda la predicación del día de hoy. Muchas gracias, hermano. No, mentiras. Tengo otras cositas que decir. Pero es muy importante que ustedes, en verdad, aprendan este versículo, porque es muy importante que todos nosotros seamos imitadores de Cristo. ¿Sí? Todos debemos ser imitadores de Cristo. El título de esta predicación yo le coloqué creyentes o discípulos. Creyentes o discípulos. ¿Somos creyentes o somos discípulos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Somos creyentes? Alcen la mano los creyentes. ¿Sí? Alcen la mano los discípulos. Alcen la mano los que son creyentes y discípulos. Eso. Ok. Es importante que tengamos bien claro esto, porque en los tiempos de Jesús no era tan claro. ¿Ves? Aunque Jesús era la figura influyente y muy conocida en los tiempos, en sus tiempos, Jesús en realidad no comprendían todas las personas lo que él era. ¿Cierto? Si nosotros vamos a Mateo 7, 28 y 29, vamos a leer algo, una gran verdad. Y Jesús está con sus discípulos, le está hablando y bueno, él ha caminado un rato con ellos y Jesús les hace una pregunta. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. La gente se acercaba a Jesús y decía, bueno, en él hay algo especial, hay algo diferente, ¿cierto? La gente se admiraba de eso. Pero cuando el Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos, bueno, la gente, ¿quién piensa que soy? Eso está en Mateo 16, 13 al 14, dice que al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Y qué respondió la gente? La gente respondió que él era el Cristo, que era el Mesías. Eso fue lo que respondió la gente. ¿Qué fue lo que respondió la gente? Unos decían que era él, Juan el Bautista. Otros decían quién era quién. Otros decían que era. ¿O será que la gente, aquellos que seguían a Jesús, entendían quién era Jesús? No, ¿verdad? A pesar de que Jesús era muy famoso, a pesar de que muchas personas le seguían, la gente no entendía quién era Jesús. Aunque Jesús le hablaba de la palabra desmenuzado, con palabras muy cotidianas, la gente no llegaba a entender quién era Jesús. Sin embargo, mucha gente lo seguía. ¿A cuántas personas alimentó? Primero a 5,000, después a 4,000, ¿cierto? En el Sermón del Monte se dice que habían como 1,000 personas, ¿ves? Pero el Señor Jesús, a pesar de que mostraba quién era, la gente no le conocía, aunque le seguían. Y es importante, por eso les digo que si somos creyentes o somos discípulos. ¿Ves? En Juan capítulo 6, 60-66, el Señor se dirige a los discípulos o está hablándole a las personas, ¿verdad? A todas esas personas que le estaban siguiendo, a todas esas personas que lo acompañaban, a todas esas personas que le buscaban. El Señor se dirige a ellos y les dice, al oír las palabras de Jesús, muchos de sus discípulos dijeron, duras son estas palabras. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que los discípulos murmuraban esto, dijo, ¿qué eso os ofende? ¿Quiénes están murmurando? Los discípulos. ¿Qué es un discípulo? Una persona que le seguía, pero no necesariamente un discípulo era un creyente. Era un seguidor, seguían a Cristo, pero no eran creyentes de Cristo, porque estas personas estaban dudando en su corazón, ¿sí?
Y el Señor les dice, ¿qué les ofende? Pues que si vieres al Hijo del Hombre subir donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que hoy he hablado son del Espíritu y son para vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. O sea, a pesar de que Él se estaba mostrando con muchas señales y milagros, habían discípulos, seguidores que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quién le iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no lo fuera dado por el Padre. ¿A qué quiero hacer alusión con esto? En que a veces nosotros podemos aparentar ser seguidores de Cristo, pero en realidad no le estamos creyendo a Cristo. A veces podemos estar siguiendo a Cristo por sus bondades, porque el Señor me consiente, me abraza, me protege, me guarda, pero no siempre seguimos a Cristo en las situaciones en las cuales nos toca afrontar alguna situación difícil. ¿Quién quisiera estar en el pellejo de los pastores de Aguachica? ¿A quién le gustaría estar en Aguachica sirviendo? Alcen la mano los que quieren ir a una misión evangelística a Aguachica. Un chaleco antibala, casco, ¿verdad? En la Biblia camuflada una 9 milímetros. Es difícil estar en esa situación, pero lo que aprendemos del Señor Jesucristo es que Él sabía que iba a ser crucificado, Él sabía que le iba a doler, Él sabía que iba a sufrir, pero el Señor siguió adelante. El Señor Jesucristo fue obediente hasta la muerte. ¿Qué espera el Señor Jesucristo de sus discípulos? ¿Obediencia hasta cuándo? Hasta la muerte. Entonces, un discípulo seguidor de Cristo tiene que estar dispuesto a sufrir lo mismo que sufrió Cristo. ¿Amén o no amén? Amén. Ok. Entonces, ¿quién va para Aguachica? Bueno, a veces pensamos en Aguachica. Fue algo muy difícil, muy doloroso, ¿verdad? Pero en realidad a diario vivimos experiencias en las cuales necesitamos ser como Jesús. Necesitamos ser verdaderos seguidores de Jesús. Creyentes. En Lucas 9, 57 al 62, alguien que me ayude con la lectura. En Lucas 9, 57 al 62, ¿qué dice? ¿Ustedes creen que esas personas creían en el Señor Jesucristo? ¿Están dispuestas a dejarlo las cosas por el Señor Jesucristo? ¿Ve? Entonces, a veces creemos, pero no estamos dispuestos a dejar las cosas por Cristo. ¿Sí? A veces pensamos que, no, Señor, pero es que para mañana, para pasado, ¿sí? A veces el Señor nos habla y nos dice firmemente, mira, necesito que tú hagas esto, pero tú dices, Señor, pero es que mira, en este momentito tengo que, este trabajo que tengo que realizar y Dios, nada, te aplazo, blum, y mandamos al Señor allá a la carpeta de espera. ¿Ve? Entonces, hay creyentes o personas que dicen seguir a Jesús o que quieren seguir a Jesús, que saben que Él tiene algo especial y algo espiritual, pero que aún no han dejado las cosas de este mundo. ¿Sí? Los creyentes, en realidad, un creyente es una persona que sigue una idea, un concepto o algo, ¿ve?
pero a veces esa persona no está comprometida con aquello por lo cual está creyendo. ¿Sí? Los creyentes, quizás si hay una multitud de personas, o de toda esa multitud de personas que seguían al Señor, aquellos que se definían como creyentes, eran personas que daban un paso pero todavía no tenían un compromiso. Aquellos que eran discípulos pues daban un paso un poco más cerca del Señor, pero al seguirlo, pero algunos discípulos tampoco estaban tan comprometidos para seguirle. La verdad es que el Señor quiere personas que estén comprometidas con Él, personas que quieran tener una relación con Él. Por eso fue que el Señor llamó a 12 discípulos a que estuviesen con Él, a 12 personas a que se acercaran a su intimidad, a que lo conocieran, a que comieran con Él, a que durmieran con Él, a que oraran con Él, a que comprendieran las verdades de Dios junto con Él. El apóstol Pablo, en 1 Corintios 11:1, logró comprender esto. Por eso él dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Él se acercó tanto a Cristo que él hacía lo mismo que hacía el Señor Jesucristo. Cuando las escamas cayeron de sus ojos, él buscó la forma de conocer más de ese Cristo, conocer la forma de conocer más de Dios, y se fue a Jerusalén, fue instruido allá. Y luego, ¿qué hizo? Él se quedó en Jerusalén todo el tiempo, no fue a ningún lado. ¿Qué hizo Pablo? Salió a los viajes misioneros, salió a predicar la palabra a los lugares a los cuales no había escuchado de la palabra. Él no se quedó en Jerusalén, para él hubiese sido más cómodo quedarse en Jerusalén, ahí lo conocían las personas, estaba tranquilo, pero no, él decidió irse a otro lugar a otros lugares para predicar la palabra. Y si conocemos la vida del apóstol Pablo, él hace por ahí en una alusión y dice: ¿cuántas veces le pegaron? ¿Cuántas veces fue dado por muerto? Una vez casi lo tiran de un precipicio. Mami, el celular. ¿Por qué? Porque él fue fiel a la palabra. Él fue fiel a ser seguidor de Cristo. Entonces, es importante que nosotros como hijos de Dios seamos eso, seguidores de Cristo, discípulos creyentes o creyentes discípulos, personas que no solamente creen en Cristo Jesús, sino que personas que en verdad han entregado su vida en disposición para el Señor. Amén. Entonces, ¿somos qué? Discípulos y creyentes. Somos discípulos y creyentes. Somos discípulos y creyentes. ¿Sí? No podemos ser una cosa o ser la otra. Somos discípulos que creemos en Cristo Jesús. Somos discípulos que estamos dispuestos a seguirle. Somos discípulos que estamos comprometidos a esto. ¿Sí? Le decía que él llamó a los discípulos, a 12 discípulos, a 12 personas, a que estuvieran con él, a que estuvieran en su intimidad, a que se acercaran a él. Eso lo encontramos en Marcos 3, 14 y 15. Dice que él estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. ¿Qué es lo primero que él hizo? En el 14, ¿qué fue lo que él primero que hizo? Él dice que estableció. ¿Para qué los estableció? Lo primero que hizo fue para que estuviesen con él. ¿Sí? El Señor Jesucristo quería 12 personas para que estuviesen con él. Es algo que es una invitación que también es para nosotros. El Señor Jesús quiere que nosotros estemos con él, que nos acerquemos a él. El Señor nos ha escogido para estar cerca de él. Y sí, cuando estamos cerca de él, sencillamente hacemos lo que él hacía. Por eso dice la palabra de Dios que él ahí, que los escogió para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, para que tuviesen autoridad, para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ahí dice que él los escogió para venir todos los sábados o los domingos a la iglesia. ¿Sí? ¿Es lo que dice la palabra? ¿Para qué él nos escogió?
Mira a la persona que está a su lado, a ver a la izquierda. Si no encuentra el lado, gira a la derecha. Y dígale, el Señor te escogió para que prediques, para que tengas autoridad sobre las enfermedades, para que aún eches fuera demonios. Créalo, hermano. Créalo. Hemos sido llamados a ser discípulos no para estar simplemente en la iglesia. Hemos sido llamados a ser creyentes para predicar el evangelio. Somos llamados para tener autoridad aún sobre las enfermedades y echar fuera todo demonio, toda obra de maldad del enemigo. El Señor nos ha dado esa autoridad, la tenemos. ¿La ponemos en práctica? Sí, no. ¿Sí o no? ¿Ve? Entonces, la cosa es que si nosotros tenemos, el Señor nos da ese privilegio, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, entonces no le estamos creyendo. Nos estamos comportando como la multitud, como los incrédulos. Porque Él nos dio ese privilegio a nosotros de poder predicar su palabra, de poder enseñar su palabra. Es un privilegio que tenemos nosotros, que aún los ángeles lo envidian, pero, o lo quieren hacer, pero nosotros a veces no lo hacemos. No, pero hermano, es que a mí no me eso de tocar la puerta, eso me es difícil. El Señor por donde andaba no andaba tocando puertas, donde iba Él compartía la palabra con las personas que se encontraban en el camino. Entonces, los verdaderos discípulos de Jesús son aquellas personas que son obedientes a lo que Él nos manda. Hacen lo mismo que hacía Jesús. ¿Jesús predicaba o no predicaba? ¿Jesús enseñaba o no enseñaba? ¿Jesús compartía la palabra o no compartía la palabra? Sí lo hacía. ¿Qué debemos hacer nosotros? Ser obediente y hacer lo mismo. ¿Ve? Pero, ¿cómo ocurre ese cambio o cómo nosotros podemos generar esto? Ocurre con algo que se llama relación. Tenemos que relacionarnos con Cristo Jesús. Tenemos que acercarnos más a Cristo Jesús. ¿Y cómo nos relacionamos con Cristo Jesús? ¿Ve? Hay un ejemplo muy bonito que me gusta mucho que está en Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11, del 11 al 13, ¿qué dice? Sí, ese. Ok. ¿Cómo era la relación del Señor con Moisés? Cara a cara. Eran parceritos, amiguitos, valecitos. No, ese es otro. No, eran amigos, eran compañeros, estaban cerca el uno del otro. ¿Es lo que dice la palabra o no? ¿Usted puede hablar cara a cara con Dios? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Tenemos ese privilegio? ¿Sí o no? ¿Ese privilegio lo tenemos solamente en las mañanas? En todo momento tenemos ese privilegio, ¿cierto? ¿Qué dice Éxodo 34, 39, 29, perdón?
¿Y el 30? Una pregunta, ¿se notaba que Moisés había tenido contacto con Dios? ¿En qué se notaba? En que estaba amargado. En su rostro se notaba que él había tenido contacto con Dios. Luz, según reescriben, era luz que se veía, su rostro estaba resplandeciente. Después que usted termina de hablar con Dios, ¿su rostro está resplandeciente? ¿Sí? ¿No? ¿Sí se nota? Debe notarse. Dice ahí la palabra de Dios que Moisés no sabía. O sea, Moisés, bueno, Moisés estuvo con el Señor, él bajó con sus hermanos israelitas, pero él no notaba que él tenía un cambio especial en él. Pero sin embargo, había un cambio especial en él. Y ese cambio especial en él se da por la relación, por tener ese compañerismo, esa relación con Jehová, con el Señor. Él tenía un cambio, pero un cambio que era evidente, era un cambio que él no se propuso tener, pero sin embargo, al estar en la presencia del Señor, ese cambio se notó. Si nosotros queremos ser verdaderos creyentes, discípulos del Señor, debemos ir a su presencia y los cambios se van a notar. No se notarán porque necesariamente nosotros estamos haciendo que se noten, sino que sencillamente al estar cerca del Señor, eso se nota. Un día me monté en un taxi y le dije, Dios te bendiga. Fue el motivo de una conversación que duró casi como unos 20 minutos con un señor. Me dijo, pero usted es evangélico. Yo, ¿por qué todo el mundo en este momento dice Dios te bendiga? Sí, no, porque se escuchó diferente. No, yo solamente le dije Dios te bendiga. Él lo notó diferente. A mí me pareció normalito, él lo notó diferente. Me pasó eso una vez. Entonces, a veces cuando tú estás en la presencia del Señor y estás teniendo un cambio, el Señor está tratando contigo y estás tú junto con Él, el Señor te permite que las personas noten el cambio, las personas lo noten. Entonces, si usted no se distingue de las demás personas de su alrededor, de su comunidad, de su trabajo, de su escuela, de su empresa, del sitio donde usted está, si usted no resalta, quizás a usted le falta tener más momentos de intimidad con Dios. Si usted no se nota, yo no estoy diciendo que usted llegue reprendiendo cuanto demonio encuentren en la empresa, no. Estoy diciendo que si las personas de su alrededor no notan que usted no es diferente a los demás de su lugar donde usted está, algo está pasando en usted. Evaluemos. Quizás usted no está siendo tan imitador de Cristo. Evaluemos. Recuerden que podemos ser discípulos, pero a veces no creyentes, y que podemos ser creyentes, pero no tan discípulos. Bueno, evaluemos esa parte. Entonces, Moisés tuvo una intimidad con Dios y eso se notó. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Mateo 11:28. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ok, en otra versión de la Biblia dice, llevad mi yugo. Eso hace referencia a una práctica que tenían en aquel entonces en que ponían a dos bueyes. ¿Han escuchado eso, cierto? Que habían dos bueyes que ponían, uno un poco mayor y uno joven, para que el joven, el mayor le enseñara al joven cómo debe comportarse y cómo debe andar. ¿Sí?
Esa figura la utilizó el Señor porque es importante que nosotros sepamos que debemos estar cerca o imitar al Señor en todo. Entonces, al caminar junto con el Señor Jesucristo, al tener relación con Él, al estar relacionándonos en intimidad con Él, muchas cosas del Señor Jesucristo se nos van a pegar a nosotros y lo vamos a expresar y lo vamos a manifestar. Por eso el Señor decía que debemos llevar su yugo, por eso el Señor Jesucristo hablaba o le decía a los discípulos o los animaba a que fueran a orar con Él, les fueran a predicar con Él, para que lo acompañaran en todo este proceso, porque el Señor estaba interesado en que los discípulos tuviesen una relación especial con Él, que fueran imitadores de Él. Hermanos, en esta mañana quiero animarles simplemente, animarles a que tengamos una relación especial con el Señor Jesucristo, que nos acerquemos a Él, que cada mañana, cada tarde, cada noche, en cualquier momento usted pueda tener una relación especial con el Señor. Usted decide el tiempo, ¿sí? Usted decide el tiempo. No deje la relación especial con el Señor para hacer el domingo o para hacer el miércoles. La vida cristiana verdaderamente se vive cuando usted está fuera de la iglesia. Aquí todos nos conocemos, aquí es fácil comportarnos bien, ¿sí? Aquí es fácil sonreír, ¿ves? Pero cuando estamos afuera, cuando están los problemas, cuando están las dificultades, es difícil, ¿ves? Se hace difícil. Hoy en día la iglesia cristiana está siendo atacada en nuestro país por los actores armados. Esto que pasó en Agua Chica no fue algo raro, ni difícil, no. Eso está pasando desde hace mucho rato, solamente que ahora fue evidente, ¿verdad? Cualquiera de nosotros puede ser atacado por ser cristiano, ¿sí? De una forma violenta. Y no tema, no se sienta amedrentado por eso. Manifieste al Señor Jesús. Yo recuerdo que una vez yo puse en una hoja, me estaban haciendo una entrevista psicológica, y hice los dibujitos y puse una cruz arriba y me preguntaron por qué puse esa cruz. Yo dije, porque soy cristiano y quiero predicar a Cristo. Y ¡pum!, no me dejaron entrar a la empresa. Pero me quedó de que nuestro testimonio debe ser, a pesar de las circunstancias, debe ser eso. O sea, debemos manifestar a nuestro Señor en todo momento, a pesar de las circunstancias. Por muy difícil que sean las circunstancias hoy en día, debemos predicar al Señor. Por muy difícil que sean las circunstancias, debemos ser discípulos predicadores, discípulos que prediquen a Cristo Jesús. Por muy difícil que sean las circunstancias, debemos hablarles a las otras personas de Cristo Jesús. Pero eso lo aprendemos cuando pasamos intimidad con Dios y nos relacionamos con Dios. Si usted no tiene esa posibilidad, si usted no está teniendo esa posibilidad de cambiar o hablarle a las personas de Cristo, debe valorar su vida. Eso es algo personal de cada uno, ¿verdad? Pero debemos valorar nuestra vida y decir, ¿por qué razón me es difícil hablarle a las personas de Cristo? ¿Por qué es difícil tener mis tiempos de oración? ¿Por qué es difícil leer la palabra de Dios? ¿Por qué es difícil acercarme a otros creyentes? ¿Por qué es difícil asistir a la iglesia? ¿Por qué es difícil? ¿Sí? Debemos examinar nuestro corazón y ver qué intimidad y qué tiempo estamos pasando con Dios. Ahí en los pasajes que leímos encontramos que el Señor está dispuesto a tener relación con nosotros. El Señor siempre está dispuesto a acercarnos a nosotros. El Señor siempre está dispuesto a amarnos. Pero depende de nosotros, en verdad, acercarnos a Él y tener ese compañerismo con el Señor. En Juan 8:31 al 32 dice: dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si ustedes creen, pueden ser sus discípulos y la verdad os hará libres. Amén.